Estimados amigos, es para mí un gusto estar hoy nuevamente con ustedes, como lo estamos haciendo todos los miércoles. Esta semana ha habido mucho movimiento, por lo menos han habido muchos rumores de movimiento, de reuniones entre dueños de la guayaba con algunos funcionarios judiciales, algunos funcionarios del gobierno y algunos funcionarios del Congreso. En un principio quiere decirles que fui un poco escéptico de lo que se me contó que estaba aconteciendo en esas reuniones. Soy incrédulo, le tengo poca confianza a las partes que estuvieron involucradas. Sin embargo, cuando esta semana, tal como me lo habían dicho, anuncian que el CACIF está dispuesto a entrar a discutir una reforma tributaria y anuncia al señor embajador en un tuit diciendo que hay que tomar en cuenta que hay que desarrollar el país para que no siga habiendo emigración hacia los Estados Unidos, me doy cuenta de aquello que dicen que cuando el río truena es porque piedras lleva. Y esas piedras precisamente se hicieron sentir en los primeros días de esta semana. Luego empieza a haber toda una serie de lucubraciones, que van exactamente en el sentido en que siempre se ha querido tratar la reforma tributaria. Por un lado, cuando el sector privado, algún sector privado, decide sentarse a trabajar una reforma tributaria, empieza definitivamente con dos premisas: no pagar más impuestos, que se amplíe la base tributaria y por el otro lado que se racionalice el gasto. Señores, este es un cantar que debe ser eliminado de Guatemala hoy por hoy. Guatemala necesita recursos frescos. Guatemala necesita plata para resolver sus problemas de salud, para resolver sus problemas de educación, para resolver en general los problemas de desarrollo que tenemos en el área. Y para eso la plata tiene que entrar a las arcas y la plata tiene que venir del lugar donde hay plata. No pensemos, señores, que vamos a ir a arrancar plata de donde no hay, de un pueblo que no tiene empleo, de un pueblo que está marginado, de un pueblo que está con miseria en sus salarios y con un costo de vida incrementándose. Por favor, aquí las ofertas que yo he oído de los campos y la tendencia en que se puede llevar a cabo esa reforma tributaria es castigar más al pueblo de Guatemala. Y analicémosla. El primer rum que anda es que van a subir el IVA del 12 al 15. ¿Qué quiere decir? Nos queremos ir por la vía rápida y por la vía fácil. Vamos a agarrar la plata donde está más fácil de agarrarla. ¿Dónde está más fácil de agarrarla? Directamente en el consumo. Esto es una ingratitud, porque si ustedes saben, el impuesto del IVA es un impuesto en cascada. El que lo paga realmente es el último consumidor, es el pueblo. Usted que va al mercado, usted que va a la tienda, usted que va a un supermercado, usted que compra el producto final, usted es el que lo paga. Porque el IVA que pagó el empresario para hacer ese producto y para ganar su plata, todo eso lo recupera cuando le cobra a usted el IVA. Y esa diferencial nada más es la que le entrega el Estado. Quiero decirles, señores, que esa es una farsa, esa es una mentira. Querer decir que vamos a favorecer la economía del pobre en Guatemala a través de ponerle un IVA mayor es mentira, es falso. Además, démonos cuenta que el IVA en Guatemala ya es excesivo. Un 12% de IVA es más de lo que se paga en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay estados en que se cobra el 3 y el 5% de IVA, hasta el 8% en lo máximo. En Panamá, aquí donde yo vivo, se paga el 7% de IVA. En Guatemala estamos pagando el 12%. Si se lleva a 15 sería triplicar o duplicar lo que en otros países están pagando. Esto es inadecuado, es inconsistente.
por otra parte, están diciendo ampliar la base tributaria. ¿Qué quiere decir? Que se vaya a cobrar a la gente en los mercados que tienen una ganancia marginal muy pequeña, que se vaya a comprar al pequeño y mediano empresario, que se les meta a ellos en este sistema a pagar impuestos. ¿Para qué? Para pagar los impuestos que el gran capital no quiere pagar, o que no ha pagado, o que no se le da la gana pagar, como ha estado aconteciendo y ha estado saliendo a luz últimamente. ¿Qué otra cosa están presentando? Están presentando que se reduzca la tasa del impuesto sobre la renta en los niveles máximos. Es decir, que de un 31 se pague un 25 o de un 25 menos. ¿Para qué? Para incentivar, dicen, la producción. Déjenme hablar de eso. Y finalmente dicen, señores, que hay que mejorar la calidad del gasto. Y sí, tienen razón, señores. No es posible que sigan habiendo pues plantas fantasmas en el Congreso, no es posible que haya el despilfarro y la orientación del gasto que gobiernos malos le han dado al dinero del pueblo. Pero esa es la tarea que hay que hacer y mejorarla. Pero todos la podemos lograr. Pero sin dinero no se puede dar servicio. Eso ningún Estado en el mundo lo ha podido hacer. Ahora quiero decirles a ustedes una cosa. Ellos están diciendo que todo esto está bien. Nos sentamos para esto, ¿para qué? Para reactivar la economía. ¿En qué país del mundo? Cuéntenme ustedes. Yo quisiera conocer un solo país en el mundo en que la economía se ha activado quitándole la plata a la gente de la bolsa. Díganme en cuál. Señores, hace un mes estaban hablando todos de la activación de la economía en Guatemala por el pago del bono 14. 31,000 millones de quetzales entraron a la economía. ¿Por qué? Por el bono 14. Pero el bono 14 no es que se le esté quitando al trabajador. El bono 14 estaba entrando a la bolsa del trabajador para que él pudiera vivir mejor, para que pudiera cumplir con responsabilidades que tenía. Señores del CACIF, señores funcionarios que se están prestando a esta trampa, señor de la embajada que quiere cumplir un programa que quién sabe quién se lo dio, dicen algunos que es el Banco Mundial, otros dicen que es el propio Departamento de Tesoro. A mí no me importa quién se lo haya dado, señor embajador. Lo importante es que créame y óigame bien. Si ustedes siguen con proyectos como estos, en lugar de reactivar la economía, la van a recesionar, nos van a hacer más pobres, va a haber menos liquidez, va a haber menos circulante en el país y eso se va a traducir en desactivación de la economía. Eso se va a traducir en desempleo. El desempleo ya es angustiante en Guatemala. Se va a repercutir en inseguridad, porque cuando la gente le alcanza menos el dinerito que tiene por el impuesto que tiene que pagar, entonces se dedica a robar. Empieza entonces la violencia, empieza una serie de elementos que nos perjudican más que nos ayudan. Y finalmente, señor, la gente va a tener más desesperación y van a haber más emigraciones. Más emigraciones hacia los Estados Unidos, que es las que ustedes no quieren. Pero también hay otra migración que se genera internamente en Guatemala, de la gente que ya no puede seguir viviendo en el medio rural y que emigra hacia las ciudades. Y no emigra a las ciudades a tener un mejor futuro, sino que emigra a las ciudades y va a ubicarse en los cinturones de miseria. Esa es la realidad. Quiere decir que con medidas como estas, señores, en lugar de activar nuestra economía, la estamos desactivando. En lugar de empezar a caminar hacia el progreso y el desarrollo, estamos caminando hacia atrás como el cangrejo. Señores, que se incremente el ingreso fiscal del Estado, todos lo queremos. Pero ¿cómo queremos que se ingrese el ingreso, que se incremente el ingreso fiscal? Que paguen quienes tienen plata en la bolsa, que paguen los que ganan plata,
que pague el gran capital guatemalteco. Ellos son los que tienen que pagar. Y si va a haber una reforma agraria, una reforma financiera del Estado, no es para que ellos se laven su conciencia, amplíen la base, razonalicen el gasto y dejen al pueblo ensartado con un 15% de impuestos sobre compras, el IVA, el impuesto de valor agregado. No, señores, eso no se vale. Créanme, señores, están jugando con fuego. Se les está yendo la mano. Por favor, entiendan. Tenemos que tener solidaridad en el país. El que tiene más y puede más, tiene que hacer lo que sea posible por el que tiene y puede menos. Eso no es un gasto. Siéntanlo ustedes en sus corazones y en sus cabezas. Por Dios, eso es algo que los va a salvar a ustedes, les va a permitir vivir tranquilamente en el país y nos va a permitir a todos los guatemaltecos vivir en armonía. Por favor, démonos cuenta, no es posible bajo ningún punto de vista seguir pensando que podemos engañar al pueblo. Al pueblo ya no se le engaña, porque ahora ya no hay solo 3 o 4 medios de comunicación que controlan la opinión pública. Ahora vemos muchos que opinamos y miles de guatemaltecos que expresan su opinión y miles de empresarios que están en contra de lo que ustedes están haciendo y miles de millones de jóvenes que están buscando un destino diferente para el país. Abran los ojos por lo que más quieran. Están haciendo pedazos el país. Le están cerrando las oportunidades que tenemos de cambio y de reactivación de nuestra economía. Ustedes en estas negociaciones que han tenido esta semana, dice que han puesto como condición que no se persiga a nadie más de la línea 2. Señores, no ganamos nada ni con perseguir ni con no perseguir si seguimos siendo lo mismo. Si el hecho que se les deje de perseguir va a ser para que volvamos a lo mismo. A todos nos preocupa sinceramente, oigan bien, nos preocupa sinceramente que la fiscal venga y diga, no puedo estar en Guatemala porque se me ha amenazado. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos. Si ella está haciendo un buen desempeño, apoyémosla. Pero que tampoco ella se extralimite en hacer cosas que no le corresponden, empezar a hacer política, empezar a quedar bien con cierta gente en contra de otra gente. Esta semana que pasó se publicaron, hace 2 semanas, una lista de empresas evasoras. Señores, y empresas que han sido condenadas en el exterior por evasión. Esas no han sido tocadas, no han sido ni siquiera mencionadas, pero ya se sabía que habían pactado. Que el señor Dionisio Gutiérrez y su familia ya habían pactado. Y a ellos no los van a mencionar, a ellos no los van a tocar. Señores, entonces ¿a quién engañan? ¿Qué tipo de reforma vamos a hacer? ¿Otra reforma para qué? ¿Para proteger a los de la línea 2? Una reforma para que no los pongan en las listas de evasores de impuestos. Una reforma de 2 para que nos aplaudan los norteamericanos porque al fin estamos haciendo una reforma y que después de 2 años vengan a decir que todo fue falso porque esa reforma no dio los resultados que se quería y que las emigraciones siguen campantes hacia los Estados Unidos y todas nuestras ciudades se siguen llenando de círculos de miseria. Una reforma que no resuelva y que la única solución que encuentre es la preservación de los privilegios. No, señores, cambiemos por lo que más quieran. Por Dios, abran los ojos. El pueblo de Guatemala no está en ámbito de revancha, pero sí con intención de limpieza, sí con ilusión de tener un país que heredar a sus hijos. ¿Ustedes cómo creen que nos sentimos los guatemaltecos que tenemos un poquito más de 2 dedos de frente? No los calvos como yo, sino todos los que tienen más de 2 dedos de frente. Cuando oyen unas declaraciones como la del señor ministro de Economía cuando dijo que hay conciencia en que la velocidad en que se pueden resolver las brechas sociales es demasiado lenta y la gobernabilidad del país es posible que no aguante.
se necesita tomar decisiones pronto. Pero son decisiones pronto ¿para qué? Para que podamos tener los recursos para impulsar programas de dignidad nacional, de desarrollo. ¿Para qué? Para que no se sigan robando los recursos del país, sacándolo como tierra cuando lo que están sacando es oro y quién sabe qué otras cosas más. Señores, no es lento. Lo que nosotros podemos hacer es rápido. Yo lo demostré en 2 años. Cambié el sentido que tenía un país y una serie de farsas y demagogias que habían circulado. ¿Por qué? Porque hicimos cambios reales. Se duplicó la recaudación fiscal. ¿Y de dónde salió la plata? De los bolsillos de los que la tenían. El país empezó a prosperar, pero ciegamente ellos me echaron a mí de mi país. Miren en lo que estamos ahora, 20 años después, enfrentando una crisis que jamás imaginamos y que, créanme, se pudo haber evitado. Hoy la podemos volver a evitar. Y sepan que ahora ya los niveles de inconformidad que existen en la población y el nivel de conciencia que existe en la población es grande y se resuelve en la forma saludable en que se tiene que resolver, o de repente vamos a tener que lamentar de que volvamos a caer en otro conflicto que ninguno de nosotros nos queremos. Ni la señora fiscal ni el señor Iván Velázquez son enemigos, pero no los empecemos a coaccionar y a corromper, porque si los corrompemos y los coaccionamos, le estamos restando al país la oportunidad de clarificar y de limpiar la burocracia, de clarificar y limpiar ese sector privado corrupto, de limpiar todo lo que nos tiene hundido en este sistema y en este esquema de pobreza, del cual los guatemaltecos tenemos y queremos salir. No más engaños. Hagamos las cosas como las cosas deben ser hechas. Vamos a ver ahora qué son las preguntas que me tienen por ahí. Me preguntan, ¿hay algo que podemos hacer? Sí, pensar en función de Guatemala. Señores, aquí no es de ver cómo decir que sí voy a pagar impuestos y después no hacerlo. Que sí estoy consciente de que los hospitales están hechos una desgracia, pero no me importa porque yo nunca voy a ir a un hospital público, voy a ir a un hospital privado. Si nosotros no tenemos ese sentimiento de responsabilidad y solidaridad, no vamos a poder hacer nada. Quiero que sepa una cosa, mi querido amigo que me hace esta pregunta. Guatemala es un país rico y con muchos recursos. No tenemos por qué ser limosneros y si aprovechamos este momento, si nos ponemos todos de acuerdo, podemos resolver los problemas que hoy nos tienen agobiados. Entonces dice, están conchavados contra el pueblo los del Cacif con Jimmy. Señores, aquí hay una astucia y picardía por un lado y una incapacidad por el otro. Y en estas relaciones tengo que decirles que yo, si esto es así como a mí se me ha referido, lo que hay es cinismo. Quererse aconchavar, como dicen ustedes aquí en esta pregunta, para poder hacer una reforma fiscal de mentiritas, es criminal. Es criminal porque esto no va a resolver nada. Va a crear falsas expectativas en el país, va a crear falsas expectativas en el exterior, pero los resultados van a ser negativos. Señores, yo si busco a Jimmy en este proceso no lo encuentro. Sin embargo, cada vez que uno en los últimos 23 años busca a alguien que está defendiendo intereses financieros, encuentra a un Bosch, encuentra a un Gutiérrez, encuentra a otros apellidos del país, a otras empresas del país, que lo único que han hecho es buscar escaños en la escalera para subir,
sin importarle si el resto del pueblo puede subir o no puede subir. Ingeniero, ¿a dónde se va el dinero de los emigrantes y sus impuestos? El dinero de los emigrantes fundamentalmente viaja hacia sus familias y hay toda una estructura de corrupción ya que utiliza ese dinero en el consumo. ¿Para qué? Para que ese dinero vaya fácilmente a los bolsillos de los comerciantes. Eso no está correcto, porque muchos de los emigrantes con los que yo he estado hablando o con dirigentes de los cuales se han comunicado conmigo, ellos siempre sueñan con regresar a Guatemala, como yo. Soy un emigrante, 23 años afuera, y mi sueño es regresar algún día a mi país. Yo quisiera caminar por las calles de mi país con mis nietos y poderles enseñar donde yo crecí, donde yo jugué, donde yo me eduqué, donde sufrí, lo que sea. Enseñarles el conducto umbilical con sus antepasados, igual. Toda esa nostalgia la tenemos todos los emigrantes. No hay emigrante que no quiera construir algo para su regreso en Guatemala, no lo hay. Pero ¿qué es lo que pasa? Los explotan en el camino. Hoy, por ejemplo, a cada emigrante le está costando muchísimo sacar el dinero que les mandan. ¿Quién se está beneficiando de ese dinero? Los bancos, las instituciones que trasladan el dinero. ¿Por qué? Porque no son cantidades pocas, son 15, 20 millones diarios que entran al país. ¿Saben cómo se llama eso en buen castellano? Jinetear la plata. Ellos mantienen entonces un colchón de 30, 40 millones que les produce un interés mensual, que les permite hacer un montón de negocios, que les permite incluso lograr mayores encajes. Señores, ¿a quién engañan ustedes de esa manera? Al pobre migrante sí lo engañan. Y al común denominador del guatemalteco. Pero los que conocemos su actuar y los que conocemos las necesidades del país, nos choca que jineteen la plata del emigrante. Nos choca que llevemos años con una balanza muy respetable de los emigrantes y que no se hayan podido plantar mecanismos para la democratización del capital y del ahorro, que no se hayan podido plantear mecanismos para que el emigrante tenga un ahorro productivo a su regreso. Eso duele. Y duele porque ha habido una explotación permanente al emigrante. Cuando se vienen las elecciones, se corre hacia el emigrante para que le hable a sus parientes y conseguir los votos. Presidente Jimmy fue uno de los, digamos, artífices principales de este tipo de política. ¿Y después qué? Ni se mandan a pintar los consulados. No, eso no es posible. Eso tenemos que cambiarlo. El dinero de los emigrantes debe llegar a los parientes o debe llegar a formar parte de un capital nacional productivo que les garantice su regreso con dignidad. Eso es lo que aspira el emigrante y eso es lo que todos los guatemaltecos deberíamos aspirar. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque tengo entendido que este va a ser un tema de mucha discordia y de mucha controversia en las siguientes semanas. Muchas gracias.